Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo webinar de la Volunteca. Y hoy cambiamos totalmente de registro para centrarnos en otra de las grandes preocupaciones que tenemos en el tercer sector, como es el hecho de cómo podemos implicar a las jóvenes en los proyectos de voluntariado. Antes de empezar, sí que volveremos a enmarcar un poco dónde estamos y por qué estamos haciendo esto. Este webinar forma parte de La Volunteca. La Volunteca es, como saben, el portal de recursos para el tercer sector, un portal encargado a dotar de herramientas, de recursos, de formaciones, de un seguido de productos que puedan interesar al tercer sector para su fortalecimiento, para su crecimiento. Ahora ya, sin más dilación, sí que vamos a pasar al webinar de hoy, que como hemos dicho es un webinar que trata sobre cómo implicar a los jóvenes en los proyectos de voluntariado. Para ello contamos con Joan Morte. Joan Morte es una persona que lleva media vida, si no toda, dedicada al ocio y al tiempo libre. Él es educador, es formador, es dinamizador comunitario y actualmente tiene el cargo de vicepresidente del MECEC, que el MECEC es el Movimiento de Centros de Esplai Cristianos Catalanes. Y hoy lo tenemos aquí para que, a ver si nos puede dar esta fórmula mágica, esta pizca de azúcar que nos ayude a convencer a los jóvenes para que se impliquen más en los proyectos de voluntariado. Así que yo ya no me enrollo más, paso la palabra a Joan y todo tuyo. Adelante, cuando quieras. Muy bien, Oriol, muchas gracias. Gracias a todos por asistir. Os voy a compartir, a ver, el PowerPoint con la presentación, a ver si se ve bien. Vale, espero que lo veáis bien. Bueno, pues como ha dicho Uriol, vamos a intentar aproximar a la juventud a nuestras entidades. Dice, ¿no? A ver si nos da la fórmula mágica. Bueno, veremos si hay alguna fórmula mágica, pero hablaré mucho sobre mi experiencia, lo que a mí me ha funcionado, más allá de algunas bases teóricas y algunos recursos que creo que pueden ser muy interesantes. Así, rápidamente, para contextualizar lo que ha dicho él, ¿no? Yo soy vicepresidente del MECEC, dinamizador comunitario, formador en centros educativos. Mi formación es graduado en Administración de Empresas, Comunicación Audiovisual, Integración Social. Tengo también el título de director y monitor de tiempo libre. Cofundé con una amiga un centro socioeducativo aquí en Barcelona. O sea que sí que es verdad que llevo toda la vida como muy centrado en el tema del tercer sector, del voluntariado. Y bueno, me gusta mucho, es mi pasión y espero poderosla transmitir también con estos 45 minutos, que espero que no enrollarme mucho. Vamos a ver cómo atraer a los jóvenes, perdón, cómo atraer a los jóvenes a las entidades con un pequeño preludio, con 5 ítems que yo he considerado importantes. La primera, y es lo de la que decía él, ¿no? Si no te da la fórmula mágica, la panacea, es que no hay una llave maestra que abra la puerta a su participación. Después de este webinar no vamos a salir diciendo, vale, realmente con esto lo vamos a solucionar. No, al final todo, y más en el tercer sector, es ensayo y error, es prueba y error, y tendremos que irlo probando. Entonces, de todo lo que os explicaré, pues vosotros os quedaréis con 3, 4, 5 ideas y a ver si probándolas en vuestras entidades os funcionan o no, ¿vale? También influye el tema del contexto. Cada entidad depende del contexto, tanto en función de las características de la población con la que os encontráis, como por la localidad donde estáis. Eso también influye muchísimo. Entonces, a pesar de que yo vaya a dar unas directrices muy generales, cada uno tendréis vuestra idiosincrasia que nadie mejor que vosotros conocéis. Siempre pongo este punto del medio, que es el tema del capitalismo. Al final es el resumen del sistema. Es un sistema al que le gusta que seamos individualistas. El móvil, que después veremos cómo ha influido el móvil en nuestro día a día, ha influido bastante en esto, ¿no? En nuestros hábitos de comportamientos. Quieren que seamos consumistas, quieren que trabajemos, ¿no? Y al final todo esto dificulta mucho
el tercer sector, que es el cuarto de los ítems, que es un espacio tan necesario, y por eso estamos todos aquí, como infrafinanciado y poco valorado a nivel institucional. Es decir, tiene mucha importancia, pero no nos la dan. Entonces, eso también dificulta nuestra tarea. Entonces, vamos remando siempre en contra y no tenemos el viento a favor. Y eso también hay que tenerlo en cuenta a la hora de no frustrarnos cuando no encontramos gente o no nos salen las cosas. Bueno, es que tampoco nos lo ponen fácil. Por lo tanto, también un poco de terapia así de grupo de, bueno, no pasa nada y las cosas ya saldrán cuando tenga que salir. Y por último, siempre, 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 y eso lo aplico allá donde voy, es preguntarnos el por qué. Hay que repensar siempre todo lo que hacemos, ya no solo en el sector más profesional o de voluntariado, también es en nuestra vida privada, ¿eh? Pero ¿por qué hacemos las cosas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? Y replanteárnoslo. Um, He dividido el webinar en 4 partes. Hablaremos un poco del concepto de juventud, qué entendemos por juventud cuando hablamos de los jóvenes, el adultocentrismo, que creo que es bastante importante en cómo nosotros lo plasmamos hacia ellos, sus luchas, por qué luchan hoy en día o por qué han luchado recientemente, y una parte más de buenas prácticas, herramientas, ideas. Empezamos con el concepto de juventud. Voy a dar, ahora es la parte como más teórica, ¿eh? Cuatro datos para contextualizar. Evidentemente es el proceso de culminación de desarrollo físico. Esto es importante porque es, ¿no?, esa plenitud física, ese conocimiento del cuerpo, esa vitalidad, y esa vitalidad que se traduce muchas veces en ese carpe diem, ¿no?, que todo el mundo, sobre todo la gente más mayor, cuando habla de la juventud como idolatrando esa etapa, ese carpe diem es el quiero hacer cosas, y en el quiero hacer cosas es donde nosotros tenemos que ir como a pescar, ¿no? Es decir, vale, hay gente con inquietudes, vamos a ellos. Los jóvenes también tienen una visión más clara de uno mismo. Empiezas, ¿no? Terminas la adolescencia y tienes claro quién quieres ser. Después ya irás cambiando, ¿no?, con la vida, que espero que sí, que todos tenemos que evolucionar, pero empiezas a configurarte como individuo. Y aquí, aparte de ese aprendizaje social y esa integración a los cambios tanto internos como externos, los principios y los valores son fundamentales. Esos principios y valores pueden servir para atraerlos a nuestra entidad. Si coinciden, ahí tenemos un match importante que tenemos que aprovechar. También nos planteamos, ¿no?, la juventud se plantea qué desea para el futuro. Ahí es consciente de que es un agente de cambio social y otro de los motivos, ¿no?, si os fijáis, he subrayado como esos ítems que son importantes para nosotros como voluntarios. Es un agente de cambio social, se da cuenta de ello y por lo tanto tenemos que aprovecharlo, aprovechando también esa vitalidad que decíamos antes. Aquí también hay, ¿no?, el tema de planificación vital, del bienestar, de la proyección futura como individuo, se toman las primeras decisiones, por lo tanto también acudir a una entidad te da una cierta autonomía, ¿no? Ya estás menos apegado a tus familiares, a los adultos, y empiezas a tomar tus propias decisiones. Entonces, voy a colaborar con una entidad. Eso también me da esa configuración como individuo. Esa etapa también de emancipación, ¿no? Empieza la vida adulta con la juventud, estudios, trabajo, y aquí como la búsqueda de trabajo y lo que os comentaba antes del sistema es complicado porque hay que compaginarlo todo. Y el trabajo es uno de los hándicaps, porque cuando buscamos voluntariado es el tiempo que nos sobra, ¿vale? También aquí estamos configurando nuestros grupos de amistades y, como os decía, el desapego adulto. Los jóvenes también desarrollan interés por su medio y esto en conjunto es interesante, valga la redundancia, para nosotros porque les interesa lo que pasa en nuestro entorno. Entonces, podemos encontrar gente que esté muy activo, gente que también esté muy pasiva, pero sensibilidad con problemas sociales, aspectos más comunitarios, son conscientes de las necesidades ajenas, no es como la culminación de hemos pasado ya de ser niños y adolescentes y por lo tanto el ego, en principio, se nos queda un poco atrás, siempre queda algo, pero queda un poco atrás y aquí somos conscientes también de las necesidades ajenas, que justamente el tercer sector lucha mucho por ello, ¿no? También. Otro de los ítems es la socialización. Familia, con amistades, en el trabajo o estudios, pongo en el mejor de los casos porque no todo el mundo tiene la oportunidad de hacerlo, en el interés por los demás, y esto también es importante porque los espacios de socialización también se pueden encontrar en las entidades. Después ya lo veremos, que es una cosa que nosotros también tenemos o creo que tenemos que ofrecer. Y unos códigos de lenguaje propios. Y esto
de los códigos y lenguaje propios, creo que es muy importante, aquí lo he ejemplificado con cosas que dicen o que se dicen hoy en día, um, esto del chill, el chipear, el red flag, tenemos que entender que es muy importante ese código para ellos. A lo mejor en la vida adulta ya lo vamos dejando y a lo mejor también es que nos hacemos un poco más aburridos, no lo sé, pero es verdad que necesitan mucho de sus códigos y de su lenguaje. Y eso tenemos que entenderlo, que tenemos que hablar nuestro idioma, digamos, ¿no? Al final, como adultos, pues tenemos que hablar como tal, pero entendiendo que ahí hay una necesidad entre ellos, ¿vale? Que utilizan unas cosas que a lo mejor a nosotros nos dejan fuera, no lo sé. Lo que es muy importante, y es muy ilustrativa la siguiente diapositiva, es que como entidades no tenemos que ser boomers. Y creo que está tan de moda esta palabra. No tenemos que jugar a ser jóvenes, sino tenemos que jugar a integrarnos todos los unos con los otros. Y esto es muy importante, porque he visto muchos casos de mucha gente que intenta aproximarse a la juventud con cosas que a mi entender, tanto con código como con canal, no conectan. Entonces, es muy importante tener esto claro. Si nosotros somos adultos y ellos son jóvenes, cada uno tiene su manera de hacer, ¿vale? Y por eso estamos intentando entender la juventud. Cuando hablamos de juventud también es muy diversa la juventud. Es decir, ¿qué quiere decir juventud? Hay una serie de ítems que definen al joven individualmente. En función del país de origen, es muy diferente. Yo soy de Barcelona, nacido en Barcelona, que un joven que haya nacido en el Senegal y haya venido hasta aquí. Depende del país también de donde vengas. El idioma, si vienes de Ecuador, pues ya tendrás el idioma castellano. Si vienes de Finlandia, pues no sabrás el idioma. Em, las condiciones en cómo hayas llegado. Claro, todo esto define mucho al joven y es muy importante entenderlo también. No todos los jóvenes son iguales, a pesar de que hablemos de juventud. El tema de la integración social, que a mí también me toca por estudios y por trabajo, ¿no? Pero hay gente, ¿cuál es el nivel de integración de ese joven a nivel social, educativo, cultural, ¿no? Es muy importante también porque serán diferentes los códigos que utiliza también, serán diferentes los intereses y eso hay que tenerlo claro. También pongo aquí siempre los privilegios. Yo tengo unos privilegios que otras personas no tienen y otros tienen más privilegios que yo. Entonces, el nivel de bienestar, si dispongo o no de vivienda propia, si me quiero emancipar, si tengo una serie de lujos que me puedo permitir, todo eso también define mucho al joven. La capacidad económica, que va muy ligado también con los privilegios. ¿Tengo ingresos? ¿No tengo ingresos? El tema del paro, ¿estoy trabajando? ¿No? ¿Cuántos miembros de la unidad familiar hay en mi casa? ¿Qué situación familiar hay? Todo eso también define mucho al joven. La sexualidad no, la orientación, la identidad, claro, es muy diferente una persona heterosexual que una persona disidente sexual, un hombre que una mujer. Y eso luego lo veremos con ejemplos, también influye mucho a la hora de conocer a los jóvenes. El tema de las capacidades físicas, intelectuales, sociales, estamos adaptados para poder acoger a cualquier capacidad, ¿no? A poder explotar cualquier tipo de capacidad en nuestra entidad. Eso también nos lo tenemos que plantear. Nivel de formación, obviamente, ese joven ha podido terminar sus estudios, tiene estudios superiores, los ha elegido con total libertad, los ha elegido por practicidad, todo eso también influye mucho. Tribus urbanas, ¿no? Al final, tribus urbanas a lo mejor es un concepto un poco más antiguo, pero grupos de personas, ¿no? Colectivos que tienen unos hábitos y unas afecciones determinadas. Pongo aquí medio rural para darle esa visibilidad, pero bueno, es muy diferente que estemos en un pueblo, en una ciudad pequeña, en una ciudad grande, en un barrio de unas características, de otra, por lo tanto, eso también influye. Ese joven, dónde ha nacido, de dónde se siente arraigado, se siente arraigado a algún lugar o no se siente arraigado, ¿no? Y todo eso creo que es importante. Y esos puntos suspensivos, porque bueno, tantos otros aspectos como pueden definirnos como personas. Eso sí, una cosa tengo que dejar muy clara, que la edad, a pesar de que nosotros, ¿no? Niños, adolescentes, jóvenes, edad adulta y tercera edad, hagamos estas secciones, esas parcelas de edad, cada vez más, a mi entender, se entrelazan entre ellos. Entonces, una persona joven que es precaria no tiene por qué, al ser adulto, dejar de ser precaria. De hecho, cada vez tenemos adultos más precarios y más pobres, o con formación o sin formación. Es decir, al final todo se enlaza. Y una idea que iré repitiendo a lo largo de todo este webinar es que hagamos
actividades intergeneracionales y que no tengamos miedo a hacerlos, ¿vale? Tenemos que ver cómo atraemos a la juventud, pero sin miedo a que sea una cosa transversal, ¿vale? Después cada entidad sea de una manera o de otra, pero en general no tengamos miedo a ello. Vale, os pongo algunos ejemplos. Por ejemplo, colectivo Top Manta, ¿no? Top Manta, al final, los manteros, dicho así de una manera un poco más vulgar. Aquí en Barcelona se legalizó esta marca, no sé si en el resto de España, sé que en Barcelona se hizo. Entonces, Top Manta es una marca registrada, ¿no? Y ahí tiene unos productos que se venden, tal, no sé qué, de manera legal. Pero ¿qué pasa? Y se puede ser voluntario de este colectivo, ¿eh? ¿Qué pasa? Este colectivo, a pesar de que puede ser voluntario cualquier persona que lo desee, está muy especializado. Es decir, al final, los top manta, mal dichos, um, son personas con características muy concretas. Han venido de fuera de España, normalmente vienen de África. Vender productos falsificados en su momento era su manera de sobrevivir, ¿no? Normalmente eran personas que no eran blancas, sino que estaban, o sea, era un aspecto racializado, por lo tanto ellos también luchan contra el racismo y esto es un aspecto muy específico. Por lo tanto, este voluntariado, a pesar de que todo el mundo puede acudir, está muy especializado y esto es muy positivo porque a la hora de acudir aquí ya sabes con lo que te encontrarás. Porque a veces hay entidades que son tan difusas que no sabes bien lo que te vas a encontrar. La entidad Pro Habitatge, por ejemplo, otro ejemplo que os pongo, al final buscan que todo el mundo tenga hogar, ¿no? Un hogar digno, pero con una visión de género. Entonces, tienen ese aspecto que conociendo cómo hoy en día está atendiendo la sociedad hasta la sensibilidad hacia este tema, han decidido añadirle, ¿no? Vamos a hacerlo con esta visión, con esa perspectiva de género. Y por eso es importante todo lo que os he dicho antes. Hay que conocer cómo es la juventud también para integrar sus intereses en nuestras entidades, ¿no? Y Entidad Pro Habitatge lo ha hecho. Y otra de las entidades, pues bueno, Cáritas, que ya sabemos bastante de qué va, se dedica a muchas cosas, pero justamente Cáritas os lo he puesto porque ha conseguido a lo largo de los años que sea una de las entidades que primero nos viene a la cabeza a nivel de voluntariado. Por lo tanto, tenemos que darnos a conocer, ¿vale? A lo mejor nunca seremos como un Cáritas, pero bueno, aunque sea en nuestro entorno y luego veremos cómo lo podemos hacer. Entonces, un pequeño ejercicio práctico para que podáis hacer en vuestra entidad es pensar, ¿no? Vale, ¿qué perfiles tenemos, ¿no? Nos reunimos los voluntarios, ¿qué perfiles tenemos y a cuáles queremos atraer? Reunimos a los voluntarios, ahora que es principio de curso, viene perfecto. Entonces, definimos cualidades y carencias como individuos. Yo qué cualidades creo que tengo y qué carencias creo que me faltan como, ¿no? como persona a nivel de trabajo, ¿eh? Las agrupamos y veremos qué nos define, porque al final las personas son las que definen la entidad, qué nos define y qué necesitamos. Y a partir de aquí, cuando vayamos afuera a buscar a gente, personalicemos la campaña, que es lo que os pongo aquí. Es decir, veamos a quién buscamos realmente. ¿Buscamos lo que sea o a lo mejor necesitamos un perfil más administrativo, un perfil más organizado, un perfil más creativo, ¿no? Que a lo mejor no hacemos estos ejercicios entre nosotros. Hay que atraer a jóvenes. Bueno, pero ¿a qué jóvenes? ¿Qué perfil de jóvenes? ¿Qué queremos? ¿Sí? Entonces, como resumen, es saber cómo son es clave para saber lo que quieren. Tenemos que acercarnos a ellos. ¿Qué es lo que quieren? Pues tenemos que saber primero cómo son y de ahí la primera parte de este webinar. La segunda parte considero muy interesante el adultocentrismo porque nosotros jugamos un papel en su desarrollo, en la convivencia social. Entonces, os he puesto aquí un ejemplo, eso es simplemente para ilustrar, ¿eh? Pero bueno, así también como recurso, si lo queréis utilizar en vuestra vida cotidiana, profesional. Este es un juego de mesa, se llama Wonder Power. Lo que tú quieras, está en catalán, ¿eh? Es lo que tú vulguis, que es lo que tú quieras, y es un juego de filosofía visual para niños, ¿vale? Entonces, se pone imágenes como las que hay en la izquierda y a la derecha preguntas para filosofar, ¿vale? Entonces, he cogido algunas imágenes, repito, esto es solo para ilustrar, ¿eh? De cómo los adultos o cómo los niños, adolescentes y por lo tanto juventud, que para mí la juventud es la culminación de la etapa de la infancia, en cierta manera, cómo nos ven, ¿no? Entonces, bueno, simplemente aquí unas imágenes, también os quería presentar el juego, que creo es bastante interesante, ¿no? Aquí siempre como el adulto, el adulto, el adulto y el niño queriendo hacer otras cosas que a lo mejor nosotros no le dejamos hacer, que sería algo así. A lo mejor ese niño, ese adolescente y ese joven lo que quiere es
volar, imaginar, crear, y nosotros, pues por vicisitudes de la vida, pues a lo mejor siempre coartamos, ¿no? Entonces, el adultocentrismo, en cierta manera, es eso, esa hegemonía por la edad, por el hecho de que soy mayor, ya tengo, ¿no? Ya puedo decidir por ti o ya tengo más razón que tú. Por lo tanto, se establece una relación social asimétrica, ¿no? Eso es muy importante, esa asimetría, porque se entiende que en niños, vale, en niños pequeños puede llegar a existir pues una cuestión también de autonomía, ¿no? De crecimiento y tal, pero en jóvenes, ¿por qué tiene que existir esa relación social asimétrica? Se establece un rol de poder, es una visión patriarcal del mundo y eso es muy importante también porque normalmente los adultos y los que mandan pues son o somos hombres y con una manera muy diferente, ya lo diré, bueno, muy rígida de ver las cosas. Por suerte las cosas están cambiando, pero bueno, por ahora es una visión muy patriarcal y cuando los jóvenes ven esa visión se alejan, ¿vale? Por lo tanto, también por eso aproximarnos a los jóvenes es muy importante. Es un modelo cerrado, afecta a privilegios, derechos y deberes, ¿no? ¿Cuántas veces en vuestra entidad o en otra entidad que hayáis estado no se ha escuchado lo de, bueno, como yo llevo tantos años aquí, pues yo eso ya lo puedo hacer? O como siempre se ha hecho así, bueno, pero todo, y como os he dicho al principio, hay que preguntarse el por qué. ¿Por qué hacemos las cosas? No por el hecho de llevar 20 años en la entidad, yo tengo más razón que tú que llevas un mes. Eso lo tenemos que tener muy claro. Las personas, todas somos iguales y todas tenemos nuestro pedacito de razón. Y eso es un ejercicio personal muy complicado muchas veces, pero creo que es muy necesario. También para evitar conflictos, que eso daría para otro webinar, ¿eh? Y eso y el adultocentrismo, pues lo que os he dicho, afecta a todas las etapas vitales, también a la tercera edad y menos a los adultos, claro que por eso se llama adultocentrismo. ¿Por qué se cuestiona a los jóvenes? Bueno, esto es una línea de tiempo que no tiene nada que ver, ¿eh? Simplemente para ilustrarlo de un modo diferente, pero bueno, nos cuestionamos a los jóvenes porque a lo mejor no queremos que repitan los mismos errores que nosotros, o por una cuestión de adoctrinamiento, de que no, esto tienes que hacerlo así porque esto tiene que ser así o por una parte de envidia, ¿no? Ostras, cómo me hubiese gustado a mí poder tener su situación, su privilegio, su oportunidad. Y bueno, siempre hay a veces como ese resquemor. Por ilusión, a veces también somos adultocentristas en positivo, como no, pero si yo lo que quiero es acompañar, acompañar. Bueno, de tanto acompañar a veces presionamos mucho. Por frustración de cosas que nos han pasado, por un sentimiento de superioridad que nos viene dado también por la experiencia. Entonces, todo eso también, ¿por qué cuestionamos a los jóvenes? Y pongo ejemplos de ese adultocentrismo que la moral puede variar en función del objetivo. A la izquierda es una noticia, un aficionado al fútbol, es una persona joven, pero crea un mundial de cervezas, ¿no? Que bueno, se hizo viral y tuvo mucho éxito y tal. Entonces, esa noticia que la ha redactado una persona adulta, la pone como, bueno, pues ha tenido una gran idea, tiene mucho éxito y tal. Y a la derecha, Barcelona pretende acabar con el botellón a base de sanciones. La imagen que ponen, policías secretas, alguien pixelado, a la izquierda alguien sonriendo. El hecho es el mismo. Al final es un consumo de alcohol desmesurado y que no está bien. No, o sea, el consumo de alcohol excesivo, bueno, excesivo y no excesivo, pero sobre todo el excesivo está mal. Pero ¿qué pasa? Cuando lo hacen los jóvenes de la calle, lo criminalizamos, no se criminaliza socialmente, pero si alguien tiene una idea y además está en un entorno de fútbol, que el fútbol es una cosa sagrada, bueno, pero entonces es otra, ¿no? Es otra cosa. No, pues es una doble moral. Y eso es para ilustrar cómo los adultos, en cierta manera, juzgamos desde nuestro punto de vista, ¿no? También el hecho de lo correcto es lo tradicional. Por ejemplo, aquí un artículo. ¿Es influencer un trabajo? Todo lo que debes saber sobre el lado oscuro de la economía del creador. ¿Vale? Entonces piensa, pero ¿cuántos artículos hay sobre, bueno, el periodista de tal televisión es un trabajo? Al final son trabajos diferentes, adaptados a nuevas realidades y habrá cosas positivas y negativas en cada una, pero no tenemos que cuestionarlo por el simple hecho de que nosotros no lo entendamos. Si no lo entendemos, pues tenemos que hacerlo por entender. Igual que la juventud tiene que hacer por entender a los adultos, eso está claro, ¿eh? Pero como esta óptica siempre adulta, aquí también influye mucho en que las historias casi siempre están contadas por personas adultas. He puesto uno de los ejemplos que son las series de adolescentes y jóvenes que desde el inicio de las televisiones privadas se están dando, ¿no? Por eso en las televisiones, los canales estatales, compañeros, un paso adelante, tal. Claro, todo esto genera también un imaginario, pero escrito y narrado por personas adultas.
Entonces, también vayamos con cuidado porque los estigmas y a veces a ellos les gusta, pues porque salen seguramente chicos y chicas guapas y tal, no sé qué, pero ¿cómo tratamos esos temas? ¿Realmente se sienten identificados? Entonces, también alejémonos un poco de ellos y démosles espacios a ellos para que puedan hacer cosas. Y las redes sociales, los móviles, han permitido eso, que a lo mejor no se sienten identificados con élite, pero ellos pueden hacer algo con su móvil, en su mundo, en su burbuja, con la que sí que se sienten identificados. Y aquí es donde quería llegar. El smartphone es un cambio de paradigma comunicativo. Realmente es, para mí, a mi entender, algo que rompe totalmente con la comunicación tal y como la teníamos entendida hasta ahora y nos tenemos que adaptar como entidad. Um, yo, por ejemplo, cuando yo hacía voluntariado a los 20 años, yo no tenía smartphone, tenía móvil, pero no smartphone. Si había un conflicto, un sábado y a lo mejor con esa persona yo no me veía hasta el otro sábado, pues ese conflicto no se podía gestionar mucho porque no tenía manera de hablar con esa persona tal y como la tengo ahora. Ahora sí, ahora todo se puede hablar al momento y por mensaje de texto, que creo que eso es un error. Pero al final ha cambiado el paradigma comunicativo y tenemos que adaptarnos, no nos queda otra, no lo podemos hacer de otra manera. Por lo tanto, no juzguemos, adaptémonos y entendamos qué está pasando. ¿Sí? El smartphone, tanto para comunicarnos con ellos como para comunicarnos al mundo, ¿no? En redes sociales, tal, para publicitar nuestra entidad, vamos a entender qué usos, qué hábitos nuevos hay con este nuevo medio de comunicación. Y también tenemos que entender que son las primeras generaciones que no tienen lo mismo que sus progenitores. Eso se ha dicho mucho. Son una de las generaciones más formadas, pero no se sabrá si tienen trabajo, si lo tienen no será para siempre, a lo mejor es muy precario, a lo mejor no podrán tener nunca una vivienda o una vivienda digna, o a lo mejor no la podrán pagar. Entonces, todas esas cosas también están cambiando mucho los paradigmas de hábitos y de comportamientos a nivel social y eso también tenemos que entenderlo. Entonces, sus hábitos cambian y mucho respecto a los adultos. Tenemos que ser atractivos, hay mucha oferta de ocio. Entonces, como adultos, tenemos que ser atractivos. Hay que pensar cómo lo hacemos y luego os daré algunas de las herramientas, ¿eh? Una de las cuales, como os he dicho con el Tom Manta, por ejemplo, o la cooperativa de Cohabitacha, la especialización. Hay que especializarse. Creo que esto es muy importante. Apúntate a Cáritas para repartir alimentos. Bueno, pero le podemos añadir, le podemos dar un plus. Por ejemplo, a lo mejor dentro de ese reparto de alimentos podemos hacer secciones y puede haber un reparto de alimentos a mujeres solas que se han quedado viudas o que han sido solteras o que no tienen familias, da igual, lo que sea, están solas y no tienen nadie. Pues vamos a hacer un apoyo también en perspectiva de género hacia esas mujeres, que hay muchas mujeres solas, mayores, abandonadas en su casa y que mueren solas. Pues vamos a repartir alimento, a lo mejor podemos ir a su casa, podemos tener una conversación. Eso es una especialización de algo que existe. A lo mejor en algún sitio de Caritas de España existe, yo lo desconozco, ¿eh? Pero bueno, al final es un ejemplo para que veáis que nos podemos especializar dentro de nuestra entidad. Y el fortalecer el tercer sector eh, también en la línea de lo que os he dicho al principio, hay cosas que no dependen de nosotros y tenemos que instar a los políticos, a los dirigentes, a las empresas, a que nosotros seamos un sector digno, bien pagado, dignificado y con reconocimiento institucional, ¿vale? Y ahí también nosotros, si somos dirigentes de entidades, también tenemos ese papel de conversar con las administraciones. Creo que eso es muy importante. Un par de cosas más de este bloque y pasaremos al siguiente. Am, Como titular abajo, ¿no? Una noticia de la DGT, el carnet ya no mola tanto porque cada vez hay menos jóvenes, hay menos gente que se saca el carnet de conducir. Aún está por encima del 50%, pero va disminuyendo. Pues por dinero, porque no lo ven útil, por el tema de la contaminación, por lo que sea. Y a la derecha, los jóvenes y la Iglesia, una relación en peligro de extinción. En Cataluña, por ejemplo, por primera vez hace un par de años salió un estudio que hay más no creyentes que creyentes de cualquier religión. Pero eso es un cambio de paradigma muy importante porque nunca habíamos convivido con ello. Entonces también hay que entender, ostras, ¿por qué no tienen coche? ¿O por qué ya no creen en una religión? ¿Qué les pasa? ¿No? Que simplemente es que han abierto los ojos, no es atractivo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y por eso entenderlos es muy importante. Entonces, otro ejercicio, os voy dando también ejercicios prácticos para que podáis hacer.
cómo está organizada nuestra entidad. ¿Y tenemos espacios de decisión conjuntos? ¿O todo es muy desde el adultocentrismo, desde la persona que lleva muchos años? Entonces, en primer lugar, hay que revisar nuestra estructura. Tiene que ser horizontal. Horizontal no quiere decir que nadie tome decisiones. Al fin y al cabo, el liderazgo es algo muy innato y puede haber una comisión que se encargue más del día a día, otra comisión que se encargue más pues, del tema económico, tal, no sé qué. Pero es atractivo para los jóvenes la horizontalidad, tomando decisiones, repito, ¿eh? Una cosa no quita la otra. La reformulación de los espacios de decisión. A lo mejor hay que revisar cómo tomamos las decisiones. A lo mejor lo hacemos por inercia, porque como siempre ha sido así y no nos hemos planteado cómo las tomamos. Entonces, a lo mejor alguien viene y no se siente cómodo porque ve que las decisiones las toman dos o tres. No, no, vamos a revisar cómo lo hace nuestra entidad y eso es muy importante también. Y que a lo mejor no lo hacemos por mala fe, ¿eh? A lo mejor lo hacemos por la inercia que os comentaba, pero es muy, muy, muy importante revisarlo. Y después de hacer todo esto, podemos hacer una actividad abierta al barrio, a nuestro pueblo, por ejemplo, una asamblea de intereses. Entonces, damos a conocer el proyecto a través de actividades artísticas, culturales, de ocio, pero con una asamblea local para que la gente nos diga qué le gusta, qué no le gusta, del barrio, qué querría cambiar, simplemente para socializar, ¿no? Y eso podría ser un primer momento para conocernos y que puedan entrar en nuestra entidad. Entonces, para poder atraer a los jóvenes, tenemos que ofrecerles espacios de poder y de decisión, ¿vale? Ahora entramos en sus luchas, sus motivaciones, sus intereses, sus principios y veremos eso que os comentaba de los espacios de poder y decisión. He simulado tres tertulianos que muchas veces escuchamos en la televisión, en la radio, en artículos de los periódicos. La juventud ya no lucha por nada, no tiene interés por lo que le rodea, es muy individualista. Segunda tertuliana, hay una crisis de valores brutal en nuestra sociedad. Y una tercera tertuliana, hay que escuchar a la juventud, tiene mucho que decir. En general, al menos mi percepción es que la mayoría de mensajes, no, por cada dos mensajes que hay malos, hay uno de bueno y con la boca un poco más pequeña. No quiere decir que el tertuliano uno y 2 no tengan ningún tipo de razón y que la 3 la tenga toda. Evidentemente, como todo en la vida, no es blanco o negro. Pero sí que es verdad que hay esa tendencia a los jóvenes de hoy en día ya no luchan por nada. Bueno, vamos a ver, vamos a desmentir un poco esto. Um, en Talent Street, al final, bueno, se dedican a, 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 a elaborar, bueno, a que la gente, perdón, presente proyectos de emprendimiento social, ¿vale? Entonces hicieron el resumen de los proyectos que se presentaron. Se presentaron más de 170 proyectos, un 27% de ellos aportaban soluciones al cuidado del medio ambiente, un 26% centrados en atención a personas mayores enfermas o con discapacidad y un 47% atención a colectivos en situación de vulnerabilidad. Es decir, claro que les importa a la gente joven algo, claro que luchan por algo, evidentemente, medio ambiente, las injusticias, no todo esto que ahora lo veremos con ejemplos de la calle. El no a la guerra, que para mí fue como el inicio de esta generación más contemporánea, de primera sensibilización de, ostras, está pasando aquí algo de gente de arriba que no sé cómo tomar las decisiones, pero a mí no me gusta. El Me Too, el 15M, el Solo sí es sí, esa primavera valenciana, que eran esos estudiantes en 2012 que protestaban por los recortes en educación y la policía los apalizó solo por protestar por los recortes en educación. Es decir, claro que están sensibilizados, ¿no? Fridays for Future. Bueno, os he puesto aquí una serie de ejemplos para que veamos que claro que luchan, claro que tienen intereses. A lo mejor la manera de llevarlos a cabo, de canalizarlos, son diferentes a cómo se hacían hace 50 años. Pero bueno, como todo en la vida, todo cambia. Pero claro que tienen intereses. ¿Qué es lo que les motiva? ¿Cuáles son sus principios? Al menos desde mi punto de vista y desde lo que me encuentro. ¿Eh? Las injusticias, todo aquello injusto no les gusta. Creo que a los adultos tampoco, pero a lo mejor nosotros somos más conformistas. El 15M, por ejemplo, una de las cosas es fuera los banqueros, porque sabían que tenían mucho poder. Entonces, el poder como tal no les gusta. Eso es una lucha y quieren que todo el mundo sea más igual, que haya más igualdad, equidad, ¿no? Y eso es muy importante. El planeta, evidentemente, toda la emergencia climática, los jóvenes tienen un papel muy activo en ello. Todo el tema jerárquico, por eso también os he aconsejado antes el tema de la horizontalidad, la jerarquía ya se da socialmente, porque os decía que son cosas muy innatas, pero al menos que sobre el papel, que cuando estemos en una mesa de reuniones, todo el mundo sepa que tiene el mismo poder en esa mesa que el que hay en su derecha o su izquierda, ¿no? Por lo tanto, la jerarquía
vamos a hacerla más horizontal y vamos a minimizarla al menos en la toma de decisiones contundentes y más autoritarias o individualistas como sucede en algunas entidades, empresas y otros sitios. El tema del humor lo pongo aquí porque, aparte del humor que les pueda gustar a cada uno, también hay un humor muy viral. Que al final, ¿no? O sea, un vídeo, pues no sé, un político dice algo, se equivoca y de ese error se hace una canción, ¿no? El Caloret, por ejemplo, de Rita Barberá, al final se hizo una canción del Caloret. Eh, Nos explota la cabeza a los que de pequeños no teníamos smartphone, pero bueno, eso alguien lo viralizó y tienen un tipo de humor que también es muy efímero. Es decir, eso con el smartphone lo veo, me río, estoy una semana y la moda ya ha pasado, ¿no? Entonces, también ese efímero, bueno, también lo tenemos que tener en cuenta. No quiere decir que sea bueno, simplemente que también les interesa. Evidentemente, la diversión, el pasárselo bien, como todo el mundo, y el uno mismo o el grupo, que son los dos últimos ítems, evidentemente me intereso por mí mismo y sí que es verdad que hay una parte de individualismo en lo que decía del sistema, tal, no sé qué, pero también en el grupo. Al final, socializar en general gusta, ¿no? Y por eso nuestra entidad también tiene que ofrecer espacios de socialización. Todos lo saben, pongo aquí, es decir, todo el mundo sabe qué principios, qué motivaciones, qué intereses tienen. A lo mejor no, entonces a lo mejor hay que despertarles. Otro ejercicio. ¿Cuál es el propósito de nuestra entidad y cómo se puede participar? Más allá de repartir alimentos en Cáritas, ¿vale? Pero nosotros esto, ¿por qué lo hacemos? ¿Vale? ¿Por qué estamos repartiendo alimentos? Vamos a sentarnos ya a pensarlo. Vamos a definir nuestra misión. Entonces, ¿esto creemos que puede interesar a la juventud, este tema? ¿Erradicar la pobreza? Bueno, pues sí. Vale, pues hagámoslo atractivo, démosle una vuelta, lo que os he contado de Cáritas, pues a lo mejor tenemos que dar comida también a mujeres con perspectiva de género, bla, bla, bla. Démosle una vuelta. No pueden, queremos que no interesa, pues a lo mejor no hace falta buscar a gente joven. Es decir, está muy bien tener gente joven, pero a lo mejor la gente joven no tiene que estar en todos los lados. A pesar de que me gustan mucho las actividades intergeneracionales, pues a lo mejor no hace falta gente joven, o a lo mejor no ahora, no es el momento, ¿vale? Y preguntarnos, ¿somos una comunidad? Y aquí os introduzco un tema que es el ecosistema de aprendizaje, que es una teoría que lo que defiende es que se tienen que crear comunidades de aprendizaje 360. Es decir, más allá de que en la escuela tú aprendas y que la familia también sea un pilar fundamental, o las entidades del tercer sector, hay que involucrar a todo el espacio, es decir, los comercios de ese barrio, de ese pueblo, a otras entidades sociales, ¿por qué no los espacios de ocio, las amistades, las familias, todo como una comunidad y enriquecernos unos a otros. Es decir, vayamos a buscar um, ayuda pues, en comercios, en centros educativos, en otros espacios sociales, hagamos interacciones, colaboremos unos con otros, porque a veces ofrecemos una cosa que a lo mejor ya lo está ofreciendo el de al lado y ni hemos hablado con ellos. Entonces, vamos a generar sinergias y aprovecharlas. ¿Vale? Creo que esto es muy importante. En resumen, en ese apartado hay que generar un sentimiento de comunidad. Creo que cuando te sientes parte de una comunidad es mucho, mucho, mucho más fácil participar. Eso, si estáis aislados como entidad, antes de buscar a gente, desaislaros, ¿vale? Entonces, colectivizar vuestro conocimiento y vuestra actividad. Defendo las actividades intergeneracionales, como he dicho, las causas que pueden ser globales o locales, pero siempre con actuaciones locales. A pesar de que nos vayamos a un campo de intercambio, estaremos haciendo una actuación local allí. Por lo tanto, que los cambios se puedan ver a nivel local, ¿no? Entonces, piensa global, actúa local. Esto creo que es una frase que lo resume muy bien. Dejarles ese espacio para hacerlo a su manera, pero también establecer límites o pactos. Es decir, no por ser jóvenes tienen tampoco la razón absoluta. Cada uno con lo suyo, entonces vamos a establecer equilibrios, que es lo que pasa en general en todos los espacios de nuestra vida, ¿no? Entonces, conocer qué le es injusto, qué les parece injusto y adaptarlos a nuestra entidad, creo que eso puede ser muy valuoso. Y al final ya, para ir terminando, llevo ya unos 40 minutos, perfecto. Um, Buenas prácticas, algunas herramientas, algunos ejemplos que yo he ido coleccionando, ideas con las que yo he trabajado y que a mí me han funcionado y os las voy un poco a transmitir. Primero de todo, ¿por qué no participan? Tenemos que preguntarnos eso. Entonces, vuelvo a repetir, factores estructurales, al sistema no le interesa. Al sistema le interesa que trabajemos. Por lo tanto, es un hándicap muy grande y no nos frustremos. Esto pasa y contamos, bueno, pues con un tiempo muy limitado. Por lo tanto,
A lo mejor no estamos haciendo las cosas mal, pero no tenemos este apoyo que tendríamos que tener como entidad del tercer sector. Desconocimiento, a lo mejor nos tenemos que dar a conocer y ahora veremos algunas herramientas para darnos a conocer, pero sobre todo tender hacia el ecosistema de aprendizaje. No hagamos solo o no colguemos solo un cartel o hagamos un anuncio por redes sociales. Vayamos a hablar con el vecino o la vecina. Vayamos a hablar con el bar que tenemos al lado, porque a lo mejor en ese bar se reúnen los martes y los jueves un grupo de jóvenes y a lo mejor redondeando lo que se toman en cañas de 11,73 a 12, ese redondeo puede ir para vuestra entidad y el bar lo publicita, entonces un joven se interesa. Hay que ser creativos y hay que buscar espacios comunitarios de nuestro entorno más próximo. Y a lo mejor no participan porque no lo ven necesario. Entonces hay que despertarles el interés. Y para eso hay que acudir a ellos, hay que saber cómo son, qué quieren, ¿no? Lo que os he comentado antes. Buenas prácticas de captación, ¿no? Digamos, de algún modo. El salir a la calle, que es lo que yo defiendo siempre. Hacemos muchas reuniones, tenemos un poco de reunionitis. ¿Qué documento hacemos? ¿Cómo lo hacemos por redes? Salgamos a la calle, invirtamos el tiempo en salir a la calle, organicemos eventos, captemos fondos, hagamos actos reivindicativos o de visibilidad. Vuestra entidad la conoce todo el barrio, todo el mundo sabe la actividad que hacéis ahí. De una calle a otra, a lo mejor hay un abismo. Entonces, salgamos a la calle y hagamos cosas. Creo que es súper importante, súper importante. Centremos el fuego aquí. No nos vayamos primero a ¿qué hacemos por Instagram? No, dejemos Instagram, vámonos a la vida real, ¿vale? Y después ya iremos a Instagram. Espacios locales, que viene muy ligado con ello, es busquemos sitios de ocio, centros educativos, comercios, espacios culturales, lo que os decía, vamos a llamar a las puertas para ofrecernos y para que nos ofrezcan. Entonces, a lo mejor evoluciona también nuestra entidad porque, bueno, porque estamos haciendo una fusión de conceptos que a lo mejor no está inventada o que nunca nos habíamos planteado, pero vayamos al sitio. Un bar puede ser también un sitio donde nosotros podemos hacer acción social y donde podemos ir a buscar a gente. ¿Por qué no? Todo está por inventar y por tanto hagámoslo. Bueno, seguro que esto está inventado en algún lado, ¿eh? Los métodos más tradicionales no me parecen mal. Al final es poner carteles o en el buzón, el boca a boca, el tráete una amiga. Un día hacemos un proyecto y te traes una amiga o una ayuda puntual. Esto de la ayuda puntual creo que es muy interesante porque a lo mejor alguien no quiere venir cada martes y cada jueves, pero a lo mejor una vez al mes a hacer fotografías de lo que hacemos le interesa porque está estudiando fotografía ese joven, que a lo mejor es mi primo, que yo conozco de tal. Bueno, pues con una ayuda puntual ya nos conoce un poco. Y lo importante es que vengan, luego lo veremos. Lo importante es que vengan, luego a lo mejor ya se quedan, pero que nos conozcan y que vengan es muy importante. Y después las redes sociales, tiene que haber una persona encargada. Si no hay una persona encargada y que sepa de ello, no tengáis redes sociales o ir a mínimos. Esto lo dicen en todas las empresas y lo recomiendo también al tercer sector. Si no tenéis a alguien que se encarga de ello, no lo hagáis porque no sirve para nada, porque es más contraproducente a mi entender. ¿Qué redes, cómo, por qué, no? Todo esto hay que preguntárselo. Ahora veremos un espacio más de redes y hay que aprovechar la viralidad. Es decir, si hay un vídeo que se hace viral, aprovechémoslo. Si hay un vídeo de Rosalía saliendo de un hotel que firma un autógrafo, un fan y se va al coche, pues vayamos a doblar ese vídeo, pongámosle voz y mientras está firmando el autógrafo, pues que Rosalía esté diciendo, que si quiero venir a Cáritas, por supuesto que sí, yo qué sé, que no cutre, porque al final, ¿no? Lo que decíamos de ser boomers, pero al final se puede aprovechar la viralidad y eso les gusta mucho a los jóvenes, ¿vale? Entonces, ya voy terminando, ¿eh? Voy rápido. A nivel de redes sociales, Instagram y TikTok, creo que evidentemente son las top. Y el Facebook, que digo, ahora Facebook para jóvenes. Bueno, hay ciertas comunidades, por ejemplo, en profesores, al menos aquí en Cataluña pasa, que utilizan el Facebook para buscar cosas o para oposiciones, para tal, no sé qué, y se meten algunos jóvenes ahí a buscar. Por lo tanto, Facebook como cartel, hay como cartelera, no está mal. Yo no lo desaconsejo del todo. Una página web propia está perfecta, pero que tiene que estar actualizada con una estructura clara, información precisa. Si no, no tiene sentido tampoco. Si no lo podemos actualizar, no lo tengamos. Páginas web ajenas, que ahora veremos algunas de ellas. Boletín informativo también está muy bien, pero para eso tenemos que tener una base de datos, si no, no sirve para nada. Aplicaciones, hay algunas aplicaciones móviles como tienes Sal, Nextdoor o Meetup, que lo que quieren es justamente hacer comunidad y hacer barrio.
Yo, en la radio en la que estoy en una radio comunitaria y yo he encontrado voluntarios por ahí. Puse un anuncio, se buscan locutores de radio y tal, y gente pues, que se dedicó a la radio o está estudiando periodismo, me contactó. Siempre pasa igual, te contactan 15, vienen 5 y se queda uno. Pero oye, bienvenidos sean. Importante, ¿eh? Siempre hacer las cosas con un porqué, actualización constante y con esa precisión y practicidad. No pongamos paja. Tenemos que llenar la página web de texto, a lo mejor no, a lo mejor la página web tiene que poner el contacto, quién somos y ya está, ¿vale? Haces falta.org, supongo que la conocéis, pero bueno, os la he puesto por si alguien no la conoce. Es un buscador o sea, puedes ofrecer y demandar voluntariado de todo tipo, creo que está en toda España. El Volun Cloud, ¿no? Que también es una aplicación, también o sea, de la plataforma de voluntariado, y ahí, bueno, un poco la misma idea que el Haces Falta. Retos comunitarios, os los pongo aquí. Esto es un ejemplo de un profesor que hizo un reto a los alumnos de cuarto de eso, es vamos a estar una semana sin móvil. Entonces trabajaron primero qué es el móvil, qué significa, por qué no nos podemos desenganchar y quien quiso estuvo una semana sin móvil. Esto os lo pongo porque a lo mejor podemos hacer retos comunitarios. Venga, vamos a hacer todos, que yo qué sé, pues vamos a llegar a la tonelada de litros de aceite de oliva para repartir a gente que viene a Cáritas. Entonces, venga, un reto comunitario que, ¿no? Al final, cuando formas parte también de un reto, de una cosa comunitaria, es más fácil que puedas participar. Y es una ayuda puntual que luego puede servir para que mucha gente se quede. Proyectos laborales, hay empresas que se dedican a hacer cosas de voluntariado y de tercer sector y muchas empresas, sobre todo, eso pasa más en grandes ciudades, startups y cosas así, es gente joven. Y a lo mejor es gente joven que ha venido a vivir aquí para trabajar y le gustaría hacer un voluntariado, pero no sabe por dónde empezar. Pues vayamos a picar también lo que os decía de los comercios, vayamos a picar a las empresas a la puerta. Y algunas contrapartidas. Esto lo pongo un poco entre paréntesis, porque al final cuando haces un voluntariado lo haces pues, porque quieres ayudar de manera altruista y ya está. Pero sí que es verdad que a lo mejor ofreciendo créditos, ¿no? Como la Universidad de Alicante y muchas otras, créditos universitarios, algún descuento, salas y espacios, eso lo digo, por ejemplo, si en nuestra entidad, cuando no hay reparto de alimentos, la persona joven que está estudiando puede venir a estudiar aquí porque se concentra más, oye, pues dejémosle el espacio. Claro que sí, ¿no? Que eso sea casa un poco de todos. Servicios, ventajas, conocimiento, es decir, qué contrapartidas también podemos dar. Para ir terminando y un poco en resumen, tenemos que disponer de un plan de comunicación sencillo, muy sencillo. Ese plan de comunicación puede sonar a la empresa, nada, nada. Código y canal, es decir, qué publicitaremos y de qué manera. Y ya está. Puede ser un decálogo, una cosa muy sencilla, pero hay que saber cómo comunicamos. Eso es muy importante. Lo que os decía antes también, lo importante es que venga, luego ya se verá, una buena acogida de acompañamiento. Esto pasa muchas veces que viene gente y no se siente acompañada o no se siente a gusto y ya no vuelve. Hay que tener la rueda, ¿no? La rueda del hámster no para. Pues a lo mejor hay que ir parando, que salga una persona, acompaña a la que viene de fuera y sigamos con la rueda, ¿vale? Hay que saber frenar. No tenemos que tener el ritmo frenético de esta sociedad. No pasa nada por frenar. Ir más allá del voluntariado. Más allá de la tarea en sí, tenemos que ofrecer una experiencia, relaciones sociales, al final ahí conoces a gente, amistades, incluso pueden surgir otro tipo de relaciones, da igual lo que sea, pero ofrecer ese espacio de relación social también está bien. Al terminar la tarea, irnos a hacer un café o una cerveza, pues claro que sí, está bien. Y ese aprendizaje ¿no? que tienes al hacer el voluntariado. Nada, simplemente usemos la creatividad, salgamos de la zona de confort y dediquémosle tiempo. Eso es muy importante. Vamos a dedicarle tiempo a aquella campaña comunicativa, a aquella captación de gente, lo que sea, dediquémosle tiempo. Quitemos la paja de todo lo que hacemos. Y en resumen, simplemente, la juventud es diversa, hay que entenderlo. Hay que generar espacios de decisión. Les gusta, bueno, a todo el mundo le gusta sentirse importante, pero sobre todo a ellos como que forman parte de algo en la que pueden decir la suya, a lo mejor porque el sistema no les deja decir la suya, no les deja hablar y al menos que tengan ese espacio. Adaptemos nuestras causas, no todo tiene que ser como siempre lo hemos vivido y hagámoslo todo con un porqué. Siempre planteaos en vuestras reuniones de equipo o en lo que sea el por qué estamos haciendo eso. Siempre hay que planteárselo. Y nada, ya está. Creo que más o menos, ¿no? 50 minutos ya era lo que se esperaba. No sé si hay algún turno de preguntas, si alguien quiere decir algo. Sí, muchas gracias, Joan. La verdad es que ha sido súper interesante. Yo me he quedado con algunas cosas, sobre todo que aprendamos a frenar, ¿no? Esto final que has dicho, porque esto nos va a Sí, derivar en muchas otras cosas, ¿no?
pues nos permitirá escuchar, nos permitirá actualizarnos, nos permitirá pisar la calle, que también lo ha reivindicado mucho, ¿no? Muchísimo. Y a estar al lado también de los jóvenes para poderlos incorporar, para conocer, para descubrir, para adaptarnos, ¿no? Ahora sí que tenemos un breve espacio. Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, por aquí por el chat, Elena dice muchas felicidades, ha sido brutal todo lo que nos has trasladado, coinciden Bueno, muchas muchas gracias. cosas, muchas gracias, dice Elena. Ah, no sé si hay alguien que le haya quedado alguna duda, alguna aportación que quiera hacer, algún comentario. Dejamos los 30 segundos estos de rigor por si alguien quiere añadir alguna cosa. Parece que lo has dejado todo muy claro, ¿no? Bueno, me Porque alegro, me alegro. al final... Ah, mira, preguntan por aquí, dicen muchas gracias y dicen, ¿cuál ha sido tu mayor logro? Ostras. No, pues mira, no me lo había planteado nunca, ¿eh? Mira, uno de los mayores logros es que por ahí donde paso siempre lo quiero dejar mejor de lo que estaba en el aspecto en el que sea. O sea, no es tanto lo que haya podido crear, sí que es, con una amiga mía creamos un centro socioeducativo desde cero. Yo estoy muy orgulloso de ese proyecto, pero estoy más orgulloso de haber dejado algún tipo de huella y haber dejado mis aprendizajes y habérmelos llevado a los sitios donde he estado, que no tanto de lo que he generado desde cero, que también es muy ilusionante, ¿eh? Pero sobre todo es el saber que estamos ahí con esa buena predisposición y con el conocer a gente que es espléndida y ver pues, que el mundo no funciona, pero que al menos hay gente que lucha por ello. Yo me quedo mucho con... Soy un poco, no sé, idealista, utópico y tal, pero me gusta mucho pensar así. Me gusta el concepto, el mundo no funciona, pero... No funciona, no funciona. Muy bien. No sé si hay alguna aportación más que alguien quiera hacer. Dicen que tu actitud es maravillosa, que se aprende mucho y que sigas así. Dice Gracias, gracias. Elena, dice esto. ¿Eh? Ah, bueno, pues si no hay ninguna pregunta, intervención más, sí que vamos a dar por concluido este segundo webinar de La Volunteca. Agradecer a Joan el esfuerzo de síntesis que ha hecho, porque es un tema que podríamos haber estado horas y horas debatiendo, hablando, compartiendo, pero realmente lo ha condensado de una manera súper interesante, dinámica y que además invitaba a no desconectar, ¿no? Como lo que decíamos antes, de que antes de empezar hablábamos de que a veces la gente se pone los webinars y los deja de fondo como si fuera la radio, ¿no? Pero aquí realmente todo invitaba a estar muy atento y a absorber todo el conocimiento que Joan tiene, que es mucho. Así que muchas gracias. Muchas gracias a todo el mundo. Hasta la próxima y que vaya muy bien. Adiós.